Shalom, estamos estudiando los artículos de Shamati. Pueden hacer preguntas en la plataforma de Arvut o de Svivatova. Vamos a empezar con el artículo 190. Todo acto deja una impresión, de Shamati. Pregunto, si la redención de nuestra tierra de manos de los opresores nos está afectando, que hemos recibido el privilegio de ser liberados de la opresión de las naciones y nos hemos vuelto como todas las naciones, donde uno no se encuentra esclavizado al servicio de otro, y esta libertad actúa sobre nosotros, de forma tal que tenemos cierta percepción del servicio del Creador. Y dice que no debemos pensar que esto no nos afecta, es decir, que en esta servidumbre no se note ningún cambio por esta libertad. Esto sería imposible, ya que el Creador no actúa en vano. Por el contrario, todo lo que hace nos afecta, ya sea para bien o para mal. Por ende, ya sea para bien o para mal, sea luz o sea oscuridad, de lo cual llega a nosotros una fuerza adicional, o que a partir de esta acción podemos llegar a ascender, ya que no siempre hay permiso y fuerza en la espiritualidad, y siempre debemos permanecer bajo esta fuerza. Por ende, uno no puede decir que la libertad que ha alcanzado no provocó un cambio alguno en él. Más aún, si no sentimos ningún cambio para bien, entonces debemos entender que se trata de un cambio para mal, aunque no lo sintamos. Sí, cerrado, adelante. Y lo explicó en referencia a la salida del día festivo luego de la Havdalah. Es parecido a una comida de Shabbat o día festivo donde los placeres corporales despiertan placeres espirituales de acuerdo con la relación entre raíz y rama, que viene a ser una especie de próximo mundo. Y ciertamente, probar del próximo mundo requiere que se lleven a cabo grandes preparaciones durante los 6 días de acción. En la medida en que uno se haya preparado, será la sensación que le despierte. Pero sin la preparación adecuada para atraer el sabor espiritual del Shabbat, ocurre lo contrario. Uno empeora debido a los placeres corporales. Esto se debe a que después de la comida corporales solo le da sueño y nada más, ya que luego de comer viene el sueño. De este modo, el hecho de comer lo hará caer más bajo. Pero llegar a la espiritualidad a través de placeres corporales requiere grandes esfuerzos, ya que esta fue la voluntad del rey. Están en contraste, puesto que la espiritualidad está ubicada bajo la línea del otorgamiento y la corporalidad está bajo la recepción. Y puesto que esta fue la voluntad del rey, la espiritualidad es atraída hacia placeres corporales, ubicados bajo las mitzvot, los preceptos, y que vienen a ser los placeres de Shabbat y de día festivo.
también debemos ver que incluso con esta libertad que se nos ha otorgado, debemos dirigirnos a realizar una gran preparación para extraer la libertad espiritual llamada la liberación de manos del ángel de la muerte. Entonces recibiremos el estado de la tierra entera está llena de su gloria, llamada Mojín de Abba Veima. Esto quiere decir que no veremos tiempo ni lugar algunos en donde no se esté vestido el Creador, y no podremos decir que Él no puede vestirse en tal tiempo o lugar, sino que la tierra entera está llena de su gloria. Pero antes de eso existe una diferencia entre la luz y la oscuridad, y entre Israel y las naciones. El Creador reside en el lugar de la luz y no ocurre lo mismo en un lugar de oscuridad. Además, en Israel existe un lugar destinado para la luz divina de Israel. No lo hay, en cambio, en las naciones del mundo. El Creador no se viste dentro de ellas. Y entre el séptimo día y los 6 días de acción, aún así, cuando recibimos Mojín de Abba Veima, alcanzamos el nivel de la tierra entera está llena de su gloria. En ese momento no hay diferencia entre los tiempos, y su luz reside en todos los sitios y en todos los tiempos. Este es el significado del Pesaj, cuando Israel obtuvo el nivel de libertad, o sea, los Mojín de Abba Veima, considerados la tierra entera está llena de su gloria. Naturalmente, no hay lugar para la tendencia al mal, ya que no se aleja a través de sus acciones del trabajo de Dios. Al contrario, vemos cómo condujo al hombre hacia su labor, aunque fue solamente de acuerdo a un despertar desde arriba. Por eso dijeron que la sagrada Shejinah dijo: he visto una gota como una rosa roja. Quiere decir que vio que había un sitio que aún necesitaba ser corregido, pues él no podía iluminar ese lugar. Por esta razón, necesitaban contar las 7 semanas de la cuenta del Omer para corregir esos sitios, para que podamos llegar a ver que la tierra entera está llena de su gloria. Es parecido al ejemplo de un rey que tiene una torre llena de lujos y demás placeres, pero no tiene invitados, y por lo cual decide crear a las personas para que éstas puedan ir y recibir su abundancia. Pero nosotros no vemos la torre llena de placeres, sino lo contrario. Vemos que el mundo entero está lleno de sufrimiento. En realidad tenemos vino real en abundancia, pero la justificación que damos es que desde el punto de vista de Malhut no hay carencia alguna para ese vino, o sea, para los placeres comparados con el vino. En cambio, la carencia existe solo en cuanto a los kelim, las vasijas, pues no tenemos las vasijas adecuadas para recibir esta abundancia, ya que es precisamente dentro de los kelim de otorgamiento que podemos recibirla. La carencia es solo por parte de los kelim, y no tenemos kelim de recepción aptos para recibir la abundancia. Pueden recibir precisamente en los kelim de otorgamiento y en la medida de la grandeza de los kelim.
es la medida de grandeza de la abundancia. Por lo tanto, todos los cambios suceden solamente en los kelim, no en las luces. Esto es lo que nos indica el texto. Kelim diferentes entre sí y vino real en abundancia, tal como está contemplado en el plan de la creación para beneficiar a sus creados de acuerdo a su capacidad. Rab, no veo que hayan preguntas. Quizás haya que leer otra vez. Claro. Leemos otra vez el artículo 190. Todo acto deja una impresión, de Shamati. Preguntó, si la redención de nuestra tierra de manos de los opresores nos está afectando, que hemos recibido el privilegio de ser liberados de la opresión de las naciones y nos hemos vuelto, como todas las naciones, donde uno no se encuentra esclavizado al servicio del otro. Y si esta libertad actúa sobre nosotros de forma tal que tenemos cierta percepción del servicio del Creador, y dice que no debemos pensar que esto no nos afecta, es decir, que en esta servidumbre no se note ningún cambio por esta libertad. Esto sería imposible, ya que el Creador no actúa en vano. Por el contrario, todo lo que Él hace nos afecta, ya sea para bien o para mal, sea luz o sea oscuridad, de lo cual llega a nosotros una fuerza adicional o que a partir de esta acción podemos llegar a ascender, ya que no siempre hay permiso y fuerza en la espiritualidad y siempre debemos permanecer bajo esta fuerza. Por ende, uno no puede decir que la libertad que ha alcanzado no provoca cambio alguno en él. Más aún, si no sentimos ningún cambio para bien, entonces debemos entender que se trata de un cambio para mal, aunque no lo sintamos. Y lo explicó en referencia a la salida del día festivo, luego de la Avdalá, ceremonia religiosa que marca el fin del Shabbat. Como por ejemplo una comida de Shabbat o día festivo, donde los placeres corporales despiertan placeres espirituales, de acuerdo con la relación entre raíz y rama, que viene a ser una especie de próximo mundo. Y ciertamente probar del próximo mundo requiere que se lleven a cabo grandes preparaciones durante los 6 días de acción. En la medida en que uno se haya preparado, será la sensación que le despierte. Pero sin la preparación adecuada para atraer el sabor espiritual del Shabbat, ocurre lo contrario. Uno empeora debido a los placeres corporales. Esto se debe a que después de las comidas corporales solo le da sueño y nada más, ya que luego de comer viene el sueño. De este modo, el hecho de comer lo hará caer más bajo. Pero llegar a la espiritualidad a través de placeres corporales requiere grandes esfuerzos, ya que esta fue la voluntad del Rey. Están en contraste, puesto que la espiritualidad está ubicada bajo la línea del otorgamiento y la corporalidad está bajo la recepción. Y puesto que esta fue la voluntad del Rey, la espiritualidad es atraída hacia placeres corporales ubicados bajo las mitzvot, los preceptos, y que vienen a ser los placeres del Shabbat y del día festivo.
También debemos ver que incluso con esta libertad que se nos ha otorgado, debemos dirigirnos a realizar una gran preparación para extraer la libertad espiritual llamada la liberación de manos del ángel de la muerte. Entonces recibiremos el estado de la tierra entera está llena de su gloria, llamada Mohin de Abba Veima. Esto quiere decir que no veremos tiempo ni lugar algunos en donde no se esté vestido el Creador y no podremos decir que Él no puede vestirse en tal tiempo o lugar, sino que la tierra entera está llena de su gloria. Pero antes de eso, existe una diferencia entre la luz y la oscuridad y entre Israel y las naciones. El Creador reside en el lugar de la luz y no ocurre lo mismo en un lugar de oscuridad. Además, en Israel existe un lugar destinado para la luz divina de Israel. No lo hay, en cambio, en las naciones del mundo. El Creador no se viste dentro de ellas. Y entre el séptimo día y los 6 días de acción, aún así, cuando recibimos Mohin de Abba Veima, alcanzamos el nivel de la tierra entera está llena de su gloria. En ese momento no hay diferencia entre los tiempos, y su luz reside en todos los sitios y en todos los tiempos. Y este es el significado del Pesaj, cuando Israel obtuvo el nivel de libertad, o sea, los Mohin de Abba Veima, considerados la tierra entera está llena de su gloria. Naturalmente, no hay lugar para la tendencia al mal, ya que no se aleja a través de sus acciones del trabajo de Dios. Al contrario, vemos cómo condujo al hombre hacia su labor, aunque fue solamente de acuerdo a un despertar desde arriba. Por eso dijeron que la sagrada Shekhinah dijo: he visto una gota como una rosa roja. Quiere decir que vio que había un sitio que aún necesitaba ser corregido, pues él no podía iluminar ese lugar. Por esta razón, necesitaban contar las 7 semanas de la cuenta del Omer para corregir esos sitios, para que podamos llegar a ver que la tierra entera está llena de su gloria. Es parecido al ejemplo de un rey que tiene una torre llena de lujos y placeres, pero no tiene invitados y por lo cual decide crear a las personas para que éstas puedan ir y recibir su abundancia. Pero nosotros no vemos la torre llena de placeres, sino lo contrario. Vemos que el mundo entero está lleno de sufrimiento. En realidad tenemos vino real en abundancia. Pero la justificación que damos es que, desde el punto de vista de Malhut, no hay carencia alguna por ese vino, o sea, para los placeres comparados con el vino. En cambio, la carencia existe solo en cuanto a los kelim, las vasijas, pues no tenemos las vasijas adecuadas para recibir esta abundancia, ya que es específicamente dentro de los kelim de otorgamiento que debemos recibirla. La carencia es solo por parte de los kelim, y no tenemos kelim de recepción aptos para recibir la abundancia. Pueden recibir precisamente los kelim de otorgamiento, y en la medida de la grandeza de los kelim es la medida de grandeza de la abundancia. Por lo tanto, los cambios suceden en los kelim, no en las luces. Como dice el texto, kelim diferentes entre sí y vino real en abundancia. Rav,
Comencemos con Petah Tikva 4. Si en cada acto que hacemos de conexión que hacemos en la decena, pregunta, tenemos más carencia por la unión con los amigos, ¿por qué entonces da la impresión a veces que esa carencia desaparece? Rav, porque tenemos que invocarla. El Creador nos da la oportunidad de que nos ocupemos de que nuestros kelim sean aptos para las luces a las que nos sentimos atraídos. Pregunta, pero si tenemos la carencia para la conexión y ahora hay un estado nuevo que da la impresión que esa sensación de esa carencia desaparece, ¿es porque nos conectamos y recibimos más espesor? Rav, la sensación de la carencia desaparece para que nosotros atraigamos una carencia por nuestros propios medios. Pregunta, ¿qué es esa carencia de nuestra parte? ¿En qué se diferencia, Rav? La plegaria. Es muy simple. Que tenemos que orar y pedir al Creador que nos acerque, que nos acerquemos en un cli que sea apto para la luz que sea. Pregunta, ¿y la plegaria siempre tiene que ser nueva sobre cada estado? Bueno, nosotros no sabemos qué es una plegaria nueva o no. A veces nos parece que ya hemos orado por algo, pero si nos ponemos a ver, no según nuestros kelim, entonces veríamos que cada vez no hay un día similar al otro. Es por eso que tenemos que recurrir cada vez, como que cada día sea un lugar nuevo, un estado nuevo, un creador nuevo. Gracias. Turquía 2. Abdullah. No, no es Abdullah, es Ekvar, dice el amigo de Turquía. Hola, me alegra de verte. Yo estoy aquí todos los días, pero no siempre puedo preguntar porque traduzco. ¿Sí se puede preguntar en inglés? Sí, claro, dice Rav. ¿Cuál es la impresión del ángel de la muerte? Es que tiene mucho más afección sobre el deseo de recibir. Sí, claro, dice Rav. Sigue la pregunta. Siempre estamos bajo las ilusiones que nos implanta el ángel de la muerte. Pero sabemos que otros árboles que adoremos son que no tienen frutos y no nos puede dar kelim y no nos puede llevar más hacia nuestro deseo. O sea, sí puede llevarnos más adentro de nuestro deseo. Pero hay un miedo porque somos siempre débiles y siempre lo elegiremos por encima del Creador. Y me da la impresión de que el Creador puede soportar todo, contener todo, que no hay transgresión que el Creador no pueda recibir porque la misericordia del Creador es siempre mucho más grande, pero nosotros lo desconcertamos, lo engañamos, lo traicionamos, mejor dicho, que es como una mujer que no es leal a su esposo. No podemos ir tras el deseo de recibir como una mujer que traiciona a su esposo con otro hombre cada vez. Esa es la sensación de que así somos.
Pero no podemos ver cuán malos somos y no podemos referirnos al Creador con el amor y el honor que se merece. ¿Qué podemos hacer para ser leales como Bnei Baruch, para respetarlo, amarlo, querer darle contento? Rav, nosotros tenemos que esmerarnos por ser todos, cada uno dentro de su decena, como uno. Y entonces confiar que si la decena, 10 amigos, están conectados como uno, ese será el clic correcto, real, corregido, en el que sentiremos debidamente al Creador y podremos acercarnos a Él, sentirlo y estar con Él cada vez más y más cerca. Bueno, el resto son mujeres, así que vayamos a las mujeres. Mac 25 mujeres. Здравствуйте, дорогой Рав, мировой Кли. Скажите, пожалуйста, вот в статье написано, Shalom Rav y Kli Mundial. Dice aquí que si no sentimos un cambio para bien, debemos decir que es un cambio para mal, aunque no lo sintamos. ¿Cómo llegar a estados así en la decena? Para huir de los ceses, rezar y pedir al Creador avance. Sigue la pregunta. ¿Y los esfuerzos? Los esfuerzos deben ser en la plegaria, dice Rav. Más que eso no se necesita. Pedirle al Creador, acercarnos a Él. Y entonces se verterá sobre el más luz superior y podremos reconocer nuestro estado real. Beersheba 1. Mi pregunta es que el artículo habla de un estado en que la persona ya tiene libertad y se le advierte del estado cómo actuar correctamente en estado de libertad. Y en ese estado uno quiere convertirse entonces en servidor del Creador por su propia voluntad, actuar debidamente. En este estado de servidor hay muchas cosas que están prohibidas. Uno no usa la torre llena de placeres, no va a visitar, ni siquiera el Shabbat es claro. ¿Cómo contentar al Creador? Sirve al Creador cumpliendo todo lo que el Creador necesita para que Él sienta que nos está hospedando. Rav, tú no te preocupes. De momento que te acerques al Creador ya tendrás muchas oportunidades. Mac 95 mujeres. Шалом, Раф, мировой Кли. Вопрос, как нам привлечь духовную свободу в нашей десятке? Что значит духовная свобода? ¿Cómo atraer la libertad espiritual de la decena? ¿Qué es en todo caso? Rav. Es cuando sienten que están conectados con el Creador y de esa forma empiezan a elevarse por encima de los problemas corporales y no sienten que estos los jalan hacia abajo. Más 43 mujeres. Вопрос такой, как самым лучшим образом приложить усилия в десятке, чтобы благодаря материальным наслаждениям прийти к духовности?
¿Cómo invertir esfuerzos en la decena para que estos esfuerzos se sientan? Rav, habla con la decena. Бывшая студентка задаст нам. Ellas te dirán. Otra pregunta. Здравствуйте, учитель. Такой вопрос. Что означает свобода от ангела смерти? ¿Qué significa la libertad del ángel de la muerte? Rav, que estamos totalmente libres de nuestro ego. Turquía, 10 mujeres. Selam sevgili Rab. Manevi özgürlük nedir? Shalom, querido Rav. ¿Qué es libertad en la espiritualidad? Rav, la libertad en la espiritualidad es la capacidad de ascender por mis propios medios por encima de mi ego. Woman Mac. Mac, mujeres. Здравствуйте, дорогой Раф. Вот в чем заключается подготовка, чтобы ощутить вкус? ¿En qué se resume la preparación para poder sentir el sabor del próximo mundo? Que dice aquí que para sentir ese sabor se necesitan grandes preparaciones. ¿Qué vendrían a ser? Rab, la conexión con las amigas, tener un cli grande, fuerte, y entonces podrán sentir allí al Creador. Sigue la pregunta, ¿cómo podemos convertir los placeres materiales en placeres espirituales? Rav, no hay ninguna diferencia en el placer. Si es para el Creador, es espiritual, y si es para mí, es material. Pregunta, los placeres materiales llegan y entonces uno ahí solo empieza a pensar, bueno, no pasa nada, trabaja con eso. Turquía, 7 mujeres. Selam sevgili dostlar. Sorumuz soruldu ama belki biraz daha açabiliriz. Şabat'ta manevi hazzın genişleyebilmesi için maddesel hazlara karşı nasıl bir çalışma yapmalıyız? Teşekkürler. ¿Cómo tenemos que trabajar frente a los deseos corporales para que los deseos espirituales se puedan expandir en el Shabbat? Shabbat es un estado especial cuando todos los kelim, las vasijas están corregidas. Y entonces, como está escrito, quien trabaja los días hábiles tiene que comer el Shabbat. Es por eso que así nos comportamos como lo hacemos. O sea, actuamos como actuamos. Que nos preparamos para el estado en el que vamos a poder ya deshacernos de nuestro deseo de recibir y acercarnos al Creador con el deseo de otorgar. ¿Bien? Inglés 1. Raf, wine is vina. How we develop this taste for the wine? El vino es vina. ¿Cómo desarrollamos ese sabor, ese sentido del sabor por ese vino? Así se le llama al vino, pero de hecho no es un asunto del vino por sí mismo. Entonces, desarrollamos ese sentido del sabor para los kelim de ashpa, de otorgamiento, y empezamos a sentir en ellos más y más sabores, más placeres, así sean pequeños, y cuán diferentes son entre ellos. Woman Lituania. Lituania, mujeres.
¿Es posible combinar otras naciones con Israel de forma íntegra? Rav, no. No es posible, pero tampoco no entiendo para qué. Porque cada nación o cada persona, cada individuo, en la medida que quiere avanzar hacia el Creador, ya entra a ese estado que a través del acercamiento con el Creador recibe todo. Pregunta, ¿está claro que, digamos, una persona que está en otra nación y tiene esa ansiedad de ser parte de Israel, ¿hay un discernimiento así? Rav, sí, pero es cada uno por su parte, no tiene que hacer nada en ese sentido. Es el resultado de su sensación interna. ¿Está claro? Bien. Max 51, perdón, mujeres. Usted dijo que tenemos que esmerarnos por estar en la decena como uno solo, esa sensación del uno y esa sensación de uno mismo, ¿cuán cercanos son? La sensación mía propia del yo tiene que desaparecer y en su lugar tiene que aparecer la sensación del nosotros. Sigue la pregunta. Hay una parte que es nuestra, que discierne al yo de los demás. Pero eso no debe ser así. Rav, así es. España, mujeres, adelante. Buenos días, maestro, y buenos días, amigos. ¿Cómo podemos adquirir kelines aptos para recibir luz? ¿Y cuáles son los no aptos? Todo el tiempo hablamos de eso. Los kelim aptos son el deseo de otorgar. Los desarrollamos en una relación de otorgamiento mutuo dentro de la decena. Max 62, mujeres. Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. А можно ли понимать отдающие килим? Внутри они могут ли они ощущаться как понимание? Los kelim, las vasijas de otorgamiento, pueden ser percibidos dentro de uno en la comprensión de los sufrimientos. Sí. Pronto vamos a sentir todo esto. Mac 26, mujeres. Дорогой Раф, в статье приводится пример, что после трапезы хочется спать. En el artículo hay un ejemplo de que después de la comida uno quiere dormir. ¿Qué preparación hacemos para no caer en ese sueño, salir de ese sueño a tiempo? ¿En qué tenemos que concentrarnos? Rav, solo en la conexión con los amigos. Solo en la relación entre los amigos tendremos allí una renovación constante de los sentimientos, de los kelim. Y todo el tiempo estaremos en un movimiento espiritual. Sino por nuestros propios medios, entonces los amigos lo harán sobre nosotros. Rav, si ese estado de sueño, y yo tengo esa sensación y no puedo encontrar la forma de cómo sostenerme de la decena en ese estado,
no puedo conseguir apoyo, sino la sensación de que yo soy la que tengo que liderar. Rav, yo entiendo, pero no hay otra forma. Solo en esa relación con los amigos, más agregar a la relación. Acercarse, estudiar. No hay otra manera. Ita, mujeres. Buongiorno, caro Rav, grazie sempre. Changes are only in the vessels, and every action of ours leaves an imprint. Since we feel the responsibility that makes us a little fearful, how to combine responsibility with the joy of the light? Thank you so much. Todos los cambios ocurren dentro de nuestros kelim. Como sabemos, cada acto deja una impresión. Entonces, de esto se forma una sensación de responsabilidad que despierta en mí cierto miedo. ¿Cómo combinar esta sensación de responsabilidad junto con la alegría de la luz? Rab, la sensación de la alegría y la responsabilidad, por otra parte, no se contradicen. Por lo contrario, donde yo siento que yo adquiero responsabilidad, ahí me contento, me da alegría. Traten de pensar más en eso, que yo tengo que estar contento en la sensación que yo siento que tengo responsabilidad, fuerza, etc. ¿Bien? Holanda 1. Cos. Buenas tardes, Rav. Para liberarnos de estos placeres corporales, tenemos que cumplir las mitzvot, los preceptos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el trabajo antes de tener la libertad y la que viene después, donde queremos ampliar la libertad? Rav, todo depende de la persona, cómo lo recibe. Solo depende de la persona, cómo lo recibe. No recibieron traducción. Ya. ¿Escuchas ahora la traducción? Okay. So it has to do with the way we prepare the kli. Eso tiene que ver con la forma en la que preparamos el kli, en el que recibimos nuestro deseo. Y luego, ¿cuál es esa ampliación, esa extensión de la libertad? ¿Qué preparación se necesita para eso? Rav, los kelim, todo depende del tamaño de los kelim, no más que eso. Gracias, Rav. Lituania 1. Lituania 1. Спасибо, Раф. Я хотел спросить по поводу «Вся земля полная славы его». Да. Lo que yo quería preguntar es respecto a que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Está esto conectado con el tema de que la tierra es el deseo, el Aretz, y que el Creador lidera todo? La segunda parte, toda la tierra está llena de su gloria. Está relacionado con el hecho de que el deseo egoísta y el deseo altruista también han sido dados para que el Creador se pueda revelar en su grandeza. Rav,
Tiene que ver también con la creación, con cada uno de nosotros. Se trata de leyes generales. De modo que no hay problema con eso. Gracias. Так, дальше. Кто там еще у нас? Woman Kiev 7. Kiev 7 mujeres. Продолжение этого вопроса. Скажите, пожалуйста, и вся земля полна славы Его. A continuación de la pregunta, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es Mohin de Abba Veima. ¿Qué tiene que ver esto con el Mohin de Abba Veima? ¿Qué? La pregunta es que dice que alcanzar el estado de Mohin de Abba Veima es un nivel espiritual. No hay lo que hablar de esto más en estos momentos. Woman Mach 30. Mach 30. Mujeres. Слышно, говори уже. Se escucha así. Está escrito en el artículo que en la torre del rey domina Malhut. Ahora estamos en el estado de Malhut, pequeño. ¿Cómo pasar de ese estado a un Malhut elevado en el que podamos entrar a ese banquete? Rav, tú tienes que estar más conectada con tus amigas para que tu decena sea como un solo hombre. Y entonces podrás entender dónde te encuentras, en qué nivel, cómo ayudarse mutuamente para ascender más y más arriba. Gracias. Francés, mujeres. Shalom Rav, shalom les amis. J'aurais une question et Elodie en aurait une ensuite. Tengo una pregunta y Elodie también quiere luego preguntar. Bien, una tras otra. Lorsque l'on reçoit le besoin de quitter le monde et que l'on prie le Créateur de nous fondre en lui. Cuando recibimos la carencia de dejar al mundo y entrar al Creador, ¿eso es por falta de Kli de Hasadim? Rav, ¿no? Si queremos acercarnos al Creador, no es por falta de Hasadim, sino por lo contrario. Queremos tener más Kelim. Más Kelim. Yes. Sí. Notre question, c'est une question qu'on se pose dans la dizaine. On comprend Mi pregunta es de la decena, que entendemos que tenemos que tener más conexión entre nosotras para que podamos subir por encima de todos los estados que recibimos del Creador, pero ¿cómo hacer esa relación que sea más fuerte cuando nos falta la voluntad de hacerlo en la decena? Tenemos que rezar para recibir un deseo para conectarnos o orar por el deseo en sí. Rav, tenemos que pedir al Creador que nos dé a todos deseo más grande. Y entonces, de esa forma, nos podremos acercar a Él hasta asemejarnos a Él y adherirnos a Él. Gracias. Woman Peti 23. Petach Tikva 23. Gracias, Rav. Usted dijo que no sabemos qué es la plegaria y que tiene que ser nueva a pesar de que nos parece que ya hemos orado y cada vez
hay que dar lugar nuevo para un nuevo Kli. En la decena tenemos un verdadero deseo de crear una nueva plegaria que no hemos hecho hasta ahora. Es un trabajo interno que hay que buscar ese lugar, o hay algo que usted nos pone, una pauta que nos pueda dar, Rav. No, solo no tenemos que olvidar que no es el inteligente el que aprende o el sabio, sino que lo principal es la conexión de todos los corazones en un solo corazón. Si nos conectamos en el grupo y de ahí avanzamos hacia el Creador, eso funciona. Así nos tenemos que imaginar al grupo. Gracias. Darom, Sur 1. El estado de Avdalá, la ceremonia al terminar el Shabbat, ¿cómo se manifiesta entre los amigos para la conexión entre ellos? Es una ceremonia que diferencia entre el Shabbat y los días y la semana nueva que comienza. Rab, a ver, vuelve a preguntar, no sé qué decirte. Usted explicó, digamos que todo depende de la persona. Usted explicó sobre el Shabbat y en el artículo se menciona la Avdalá. Y yo pregunto, ¿cómo se manifiesta esta Avdalá? Esta diferenciación en la conexión entre los amigos que tienen por meta la revelación del Creador. Rab, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando nos encontramos en el estado espiritual, que se llama Shabbat, entendemos cuáles son los niveles. A través de ellos podemos descender a ese estado y hacer la Avdalá, la diferenciación entre el estado en el que estábamos en Shabbat y el próximo nivel, que vendría a ser el día domingo, que tiene que ver con los tiempos de nuestro mundo. Pregunta, eso es justamente cómo desconectar la mente con esos pensamientos, Rab. Eso es problema ya de tu mente. Italia. Querido Rav, ¿cómo usar los placeres materiales para avanzar en la espiritualidad? ¿Tengo que rechazarlos o disfrutar con ellos? Rav, los placeres, hay partes de los que podemos disfrutar y hay algunos que no. De acuerdo a esto, úsalos. Mac 97, mujeres. No. A ver. Tov. Woman Polish. Polonia, mujeres. Está escrito que cada acto deja una impresión. O sea que para llegar a la corrección tenemos que hacer todo con el fin de otorgar al Creador. ¿Por qué se menciona aquí al Pesaj? Rav, no es importante esto. Es que Pesaj es como una señal de la salida de la esclavitud espiritual al ego. Por eso se usa latín 13 adelante. Gracias, Rab. Hola, amigos. El estado de unicidad o de uno se logra con cualquier acto que yo haga a la decena, sabiendo que yo soy desconectada, o debemos hablar entre nosotras de nuestra sensación hacia esa unicidad para obtener los kelim.
שומעים אותי? שומעים. אז היא שואלת, האם המצב של הייחוד, משיגים אותו עם כל מעשה שעושים בעשירייה? Está repitiendo la pregunta. או זה משהו שבא מתוך הדיבור בעשירייה שאנחנו מדברות, על זה שאנחנו צריכים להשיג את הייחוד כדי לקבל את הכלים. También de los actos y también del hablar de ellos. Woman Spain. España. Gracias, maestro. La pregunta es si la fortaleza la recibimos de la decena o del Creador en el camino. האם בדרך אנחנו מקבלים את החוזקה, את החוזק מהעשירייה או מהבורא? Del creador a través de la decena. Del creador a través de la decena. Mac 107. Mujeres. Правильно ли мы понимаем, что связь между всеми людьми в мире, она есть? Entendemos correctamente que la conexión entre todos existe ya, pero que por culpa del ego no lo podemos sentir. Pero cuando sentimos esas sensaciones positivas hacia el prójimo, empezamos a sentir esa conexión. No estoy escuchando una pregunta aquí. La conexión entre las personas siempre existe entre todas las personas del mundo, pero por el ego no lo sentimos. Y cuando uno empieza a sentir buenas sensaciones, buenos sentimientos hacia los demás, puede entonces sentir esa conexión, Rav, ¿cierto? Jadera 1. Se puede decir que hay dos entornos, uno el que influye sobre el deseo de recibir y otro en el que influye en el deseo de otorgar, y no hay entre ellos una contradicción, que a través del trabajo material formamos el entorno espiritual y que el entorno para captar esa información está a través de los actos y de la conexión. Petach Tikva 36. Aquí está escrito que el artículo se llama "Cada acto deja impresión". ¿Qué quiere decir eso? Rav, que nos impresionamos de cada acto que hacemos cuando uno actúa por sí solo y cuando uno actúa en conexión con otras personas, principalmente en su grupo. Entonces cada acción deja una impresión, o buena o mala. Y nosotros tenemos que ocuparnos de que nos impresionemos precisamente de los actos positivos. Pregunta, ¿qué es un acto? Rav, que yo quiero conectarme con los amigos y a través de ellos al Creador para darle contento a Él. Ese es un acto positivo. Sigue la pregunta. Y si hago actos diarios, ni siquiera pienso en la decena, ¿eso también es un acto bueno, Rav? Sí, pero miles de esos actos se consideran como una acción espiritual. ¿A qué impresión yo estoy esperando o a quién tengo que impresionar? Rav, no, la impresión es como un impreso, como una memoria, como un registro, que cada acto deja una impresión, o sea que se graban. Gracias. Petach Tikva 29. 23 de mujeres. Tengo una pregunta
también en el corazón. Estos actos de lo que usted habla de pronto, no tenemos tiempo. Por ejemplo, viajar en el Shabbat. ¿Qué puede decir? No tengo lo que decir al respecto. Pásenlo bien todos. Gracias. Antes de terminar, quiero recordarles que tenemos pronto el Congreso Mundial de Kabbalah, la vida en la decena, en enero de 2024, sábado y domingo 27-28 de enero, donde vamos a discernir la vida en la decena. Les invitamos a llenar el formulario que les hemos enviado, sugerir ideas sobre la vida en la decena y desafíos, y vamos a pasar este congreso juntos. Presenten diferentes desafíos que viven en las decenas. Y hoy, jueves a las 17:30, leemos el Talmud de Sefirot y a las 19:30 Zohar. Terminamos con una canción. Gracias. What is this language we need? What is this calling we all long to heed? Only you have the answer, to you we plead. 'Cause life without love is no life indeed. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourselves, na na na, na na na. Nothing can save us but your help from above. Without you as our teacher, we're certain to fail. You have the answer, with this we prevail. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourselves, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na na na. Together we unite in one common cry to awaken us to the one desire. Can't deny